Buen día. ¿Es posible hablar de una interpretación de la realidad, así como se interpreta un libro o se interpreta una obra de arte? En cierta manera sí. Muchos intelectuales, científicos, pensadores, académicos han hecho interpretaciones de la realidad, del tiempo, del momento en el que han vivido. Pero estas interpretaciones han estado determinadas por tres elementos. A diferencia, tal vez, de otras formas de interpretación, aquí rigen, en primer lugar, la cantidad de información con la que se cuenta. En segundo lugar, la calidad de esta información, que a su vez está determinada por los métodos, procedimientos, técnicas de recolección de información. Y en tercer lugar, quizás mucho más importante, es la mentalidad colectiva vigente en un momento dado, en el momento en que emitimos una interpretación, en la que elaboramos una interpretación de la realidad. Porque por un lado, esto va a influir directamente en la persona que interpreta, si es que ciertos valores, ideas, conceptos son vigentes y tienen fuerza, o por el contrario, obligan a una postura diferente a la persona que interpreta la realidad. Una postura que puede ser crítica, una postura que puede ser discordante. Esto es importantísimo porque ninguna interpretación es imparcial. Todas obligan a tomar una postura con respecto a la realidad. Y quizá el corazón de todas las interpretaciones sea identificar los problemas centrales, jerárquicamente más importantes dentro del tiempo que estamos viviendo. Hoy quiero presentar tres interpretaciones de la realidad peruana en tres momentos que sirven como un marco fotográfico de lo que se estaba viviendo en cada uno de ellos. La primera interpretación corresponde a José Carlos Mariátegui, célebre por su obra Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que precisamente nos presenta este concepto, que grosso modo nos dice que uno de los problemas centrales en las que se vivía en su época, a inicios del siglo XX, era el problema de la tierra, la propiedad de la tierra y el papel del campesinado, si el campesinado debía ser propietario o no, y cómo se llegaba a resolver ese problema de la propiedad de la tierra. Esto obligaba a hablar también de otro problema, que es el de las clases sociales. Una de ellas de manera especial, que es la clase terrateniente, oligarca, gamonal, como se la quiera llamar. Y también, necesariamente, tendríamos que hacer alusión al rol dirigente de un cambio o de la forma como se estaba gobernando el país en su momento, la mentalidad colectiva. ¿Quiénes iban a asumir el rol dirigente de transformación de la sociedad? Si eran los obreros, los burgueses, clase media, etcétera, etcétera. Esos debates en su momento fueron importantísimos. Con el paso del tiempo, la realidad fue cambiando a tal punto de que ya no podíamos hacer alusión a la interpretación de Mariátegui sin hacer las observaciones y pie de página correspondiente. En la década del 70, por ejemplo, una clase completa desapareció. La clase terrateniente fue barrida con la reforma agraria. Y a finales de esa misma década, las personas analfabetas eran incorporadas dentro de los padrones electorales. El derecho al voto se universalizaba y por primera vez aparecían elecciones con criterios democráticos. Anterior a este periodo, las elecciones eran censitarias, que son dos tipos de formas de ejercer las elecciones sobre el sistema político. En esa misma época, en la década del 70, Adolfo Figueroa comienza a desarrollar una teoría general de economía peruana a partir de su libro La Sociedad Sigma. Grosso modo, lo que nos dice es lo siguiente, de que cada país, cada estado, tiene una curva de crecimiento que se proyecta hacia el futuro y que es ciertamente un poco predecible. Pero esta curva de crecimiento de cada país está determinada por las condiciones iniciales, fundacionales de cada país, las características políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, etcétera. En el caso de los países desarrollados y que ahora, por ejemplo, como el caso de los Estados Unidos es una potencia, o
presenta el carácter imperialista, las condiciones iniciales permitieron que ingrese con bastante ventaja en el escenario internacional, a diferencia de los países latinoamericanos, cuyas condiciones iniciales, además de ser muy conflictivas y complicadas, ingresaban al escenario internacional con bastante desventaja. Una de las ideas derivadas dentro del razonamiento de Adolfo Figueroa es que la curva de crecimiento peruano jamás va a llegar a alcanzar los niveles de desarrollo de sociedades como las europeas o la estadounidense, y que estamos condenados a mantenernos en una curva rezagada, en una curva muy baja de crecimiento económico. Esta ciertamente es una idea un poco pesimista, pero lo que se deriva de todo este razonamiento también es lo siguiente, de que para poder cambiar esa curva de crecimiento era necesario cambiar las condiciones iniciales. Eso implica una refundación, si quieren llamarlo una revolución, un cambio radical de las condiciones estructurales, políticas, económicas, sociales. Sin esa refundación, sin ese shock refundacional, es imposible cambiar la curva de crecimiento del Perú en este caso. Para la década de 1990, cuando Fujimori desarrollaba su propio shock económico, Aníbal Quijano nos presenta un modelo teórico importantísimo, interesante, y que tiene un efecto continental, puesto que hasta el día de hoy intelectuales de toda la región mencionan, desarrollan y han ampliado la teoría de Aníbal Quijano, la colonialidad del poder, que inicia con un capítulo, si se le quiere llamar así, de la colonialidad del saber, que implica entender al capitalismo y al orden económico mundial, en primer lugar como un orden nuevo, que tiene una racionalidad. Y esa racionalidad moderna no excluye formas preburguesas o precapitalistas, por el contrario, adopta formas arcaicas, las hace funcionales al sistema y las repotencia. Por lo tanto, esta nueva modernidad presenta una epistemología que incluye formas retrógradas de explotación. Un segundo capítulo, que corresponde a la colonialidad del poder, nos plantea de que la clasificación es una de las bases del poder en regiones como América Latina, dentro de este orden mundial. Y esta reclasificación social implica asumir un criterio de etnia o de racial para reclasificar y dominar un espacio estatal en este caso. Esta teoría, que es importantísima, incorpora elementos que inicialmente habían sido problemas menores o secundarios, como es el problema de la discriminación, el racismo, el sexismo y la migración. Estos elementos son recolocados en un orden nuevo porque epistemológicamente necesitamos formular un cuestionario acorde a las necesidades de nuestra región. Mientras que para Europa tal vez el problema de la discriminación o la conservación de lenguas originarias es un problema de segundo o tercer orden, en el caso latinoamericano o peruano, y si nos vamos a la región amazónica, son problemas de primer orden. Por lo tanto, el giro epistemológico que nos invita a hacer Aníbal Quijano implica cambiar la racionalidad con la cual nosotros problematizamos nuestra realidad, abandonando un poco estos principios modernos de los cuales también se nutría el marxismo de Mariátegui, en cierta manera, alimentarlo con las necesidades reales que el país presenta de acuerdo a sus singularidades y a los problemas locales inmediatos que existen. En Ecuador o Colombia, este desarrollo teórico llegó a consolidarse con una propuesta política del buen vivir o el bien vivir, que actualmente tiene bastante fuerza
y que permite presentarnos una nueva agenda de investigación. Toda interpretación de la realidad tiene virtudes y defectos, y los límites que presenta por lo general son visibles pasado mucho tiempo o con la aparición de nuevos fenómenos sociales. Obviamente, la interpretación de Mariátegui, de Adolfo Figueroa o de Aníbal Quijano tienen virtudes y muchos elementos centrales de sus interpretaciones son hasta el día de hoy vigentes. Algunas de ellas pueden ser cuestionables, debatibles, y precisamente ese carácter polémico es lo que también refuerza su vigencia. Toda persona que quiera hacer una interpretación de su momento existencial, de su localidad, de su comunidad, de su sociedad, de su país, está obligado a respetar los procedimientos que estos tres intelectuales peruanos también han presentado. Han respetado la cantidad de información densa de la realidad, calidad de la información por medio de procedimientos, técnicas y métodos, y finalmente un nivel de crítica y postura con respecto a la mentalidad colectiva vigente del tiempo en el que vivían. De esa manera, entendiendo estos tres elementos, podemos pasar a hacer un breve ejercicio.